Bueno, hola a todos. Como veis, la cámara no me funciona del todo bien, así que dentro de un ratito me la quitaré. Pero bueno, me parecía bien ponérmela ahora para daros la presentación y presentaros a Manu Fosela. Antes que nada, me gustaría daros la bienvenida a todos, la bienvenida un jueves más a Code House Academy. La verdad es que para nosotros es todo un orgullo que estéis aquí con nosotros. Y bueno, ya ni hablaros del orgullo que es tener a Manu Fosela aquí con nosotros. Y es que, bueno, él es Head of Software Development en Kairos Digital Solutions. Y él viene hoy a hablarnos un poquito sobre cuáles son los principios básicos a la hora de empezar a programar. Concretamente nos ha comentado que nos va a hablar sobre los 10 principios fundamentales. Así que nada, por mi parte, Manu, darte la bienvenida, darte las gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado la invitación. Y bueno, chicos, comentaros que tenéis aquí el chat para escribir cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia o cualquier agradecimiento. Lo tenéis en el chat. ¿Qué queréis hablar? Podéis levantar la manita. Si lo podéis ver arriba, pues levantar la manita o podréis desmutearos el micrófono y hablar pues en el momento que lo veáis conveniente. Y nada, por mi parte, pues darte paso, Manu, y volverte a agradecer estar aquí con nosotros. A ver, Manu, no sé si estás por ahí, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a esperar un ratito, porque creo que... ¿Hola? Aquí te tengo, sí. Sí. Hola, Manu. ¿Ya me veis? Sí, Pues que nada, te estaba deseado. sí, pues nada, que muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un placer también estar aquí con vosotros compartiendo un poco de mi experiencia. Y pues muy bien, como bien has dicho, soy responsable del Departamento de Desarrollo de Software en Kairos. Llevo pues 22 años desarrollando software para la web. Puedo decir que probé JavaScript nada más salir en el 97, cuando estaba todavía en la universidad, que eso no lo puede decir mucha gente todavía. Y bueno, hoy voy a hablaros, como bien ha comentado, de los 10 principios más importantes que hay para hacer software, porque podemos ser muy buenos conociendo un lenguaje, un framework o resolviendo algoritmos o problemas, pero si no tenemos en cuenta los siguientes principios, pues nos podemos crear dificultades, sobre todo a nuestro yo del futuro o a futuros compañeros, ¿vale? Pues comenzamos. El principio, quizás uno de los más importantes, es el principio KISS. Que KISS es un acrónimo que significa Keep it simple, stupid. O bueno, a mí me gusta más el KISS as much as you can, pesa tanto como puedas, que si lo traducimos en acrónimo podría ser el manténlo tan simple como puedas, ¿no? Keep it so simple as much as you can, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa que cuando hacemos software debemos de pensar siempre en hacerlo simple, ¿vale? Esto se puede aplicar a muchas tareas de la vida, pero en desarrollo de software es muy útil. Por ejemplo, si queremos desarrollar un juego, aunque estemos pensando en hacer el próximo Candy Crush o el próximo Clash Royale, tenemos que intentar que el proyecto en un principio sea pequeño y simple, porque si lo mantenemos simple, las funcionalidades irán apareciendo una vez lo hayamos creado, pero teniendo algo que funciona, algo con funciones básicas, a partir de ahí podemos iterar y hacerlo crecer. Porque he visto miles de proyectos, bueno, miles no, pero cientos sí, de proyectos que empiezan con la idea absoluta y en el 99% de los casos se queda en idea, porque queremos hacerlo todo desde el principio, ¿vale? Esto al final, esta sobrecarga de funciones arruina todo el proyecto y se queda al final, en el mejor de los casos, eso, en una idea inconclusa. Al codificar, eso, intenta que sea sencillo, que el código complejo, saber que requiere muchísimo más tiempo. Podemos intentar aplicar la regla de Pareto, que al final significa emplear el 20% del esfuerzo y el tiempo en realizar el 80% de la funcionalidad, ¿vale? Al final se resume en que tenemos que ser prácticos, ¿vale? Sesiones de codificación, cuando estamos haciendo muy largas e intensivas para intentar hacerlo todo lo antes posible y meter muchas cosas, al final conducen a errores, ¿vale? Y finalmente genera dificultades, sobre todo cuando luego el código tiene que modificarse. Así que, recuerda, simple es algo básico, fundamental, con poca profundidad, que no cubre todas las casuísticas. Ya irán apareciendo poco a poco, ¿vale? Para mí, ya os digo que este es el más importante. Siguiente principio, el principio DRY, otro acrónimo. Don't repeat yourself, no te repitas.
Esto debe tomarse literalmente. Si tu código se repite y hace las mismas cosas repetidamente en distintos sitios, estás infringiendo la regla. No puedes tener varias funciones que hagan lo mismo. No puedes tener variables que contengan los mismos datos, ¿vale? Al final lo que se trata es de intentar tener, cuando haya que hacer una modificación, solo tener que hacerla en un sitio, ¿no? Si al final lo que haces es comprobar, si tienes que hacer una modificación y compruebas que tienes varios lugares donde tienes que cambiarlo, al final estás en contra del principio dry. Por ejemplo, imaginaos que en una aplicación insertamos un mensaje cuando finaliza la llamada a un API para decir que ok, que se han guardado los datos, por ejemplo, ¿vale? Y en otro punto del código insertamos el mismo mensaje, otro mensaje, un mensaje de error, por ejemplo, en el mismo elemento HTML, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si mañana, por ejemplo, queremos cambiar el ID de ese elemento HTML, o peor aún, nos dicen que ahora en vez de ser una parte de la página quieren que sea una ventana modal, tenemos que ir a cambiarlo a 2 sitios, en este caso, ¿vale? Entonces, siempre lo que hay que intentar es abstraernos e intentar hacer ese trozo que estaba haciendo la inserción del mensaje, extraerlo en una función, en un método, de manera que cuando tenga que hacer un cambio, solamente lo tenga que hacer en esa función o en ese método, ¿vale? No tener que estar haciéndolo como ocurre tantas veces que tenemos que cambiar algo y hay que ir buscando, porque lo cambias en un sitio, pero se te olvida en el otro, ¿no? Con el principio dry, lo que tendremos que intentar es que no nos repitamos. Siempre algo que ya hemos hecho, lo reutilicemos. Contrario a dry, se encuentra el principio wet, ¿no? Como nos gusta hacer juegos de palabras, ¿no? El wet es write everything twice, escribe todo 2 veces, o waste everybody's time, desperdicia el tiempo de todos, ¿vale? Y una cosa importante, en caso de conflicto de dry con keys, yo primaría primero keys, o sea, la simplicidad es lo primero, el no repetirse después, porque el no repetirse podemos luego refactorizar, que será otro de los principios. Me adelanto, pero en caso de conflicto prefiero el keys al dry, ¿vale? Pero si somos capaces de hacerlo todo a la vez, perfecto. Eso con la experiencia se va cogiendo. Tercer principio. Este es un poco más complicado y está sacado de los principios SOLID, que si no los conocéis, pues os recomiendo leerlos. El principio de abierto-cerrado. Este principio significa que la lógica ya implementada debe permanecer implementada y no hay necesidad de reescribirla, ni siquiera partes de ella. Es decir, una clase, por ejemplo, debe estar abierta a extenderse, a hacer extensiones, pero estar cerrada a modificaciones. Si se deben agregar nuevos requisitos o partes lógicas a las clases ya existentes que están funcionando, que tenemos en marcha, en producción, lo que hay que hacer es extender las clases en vez de cambiarlas, ¿vale? Este es el principio clave, por ejemplo, para hacer una buena API. Otro principio, también sacado de los principios, composición versus herencia, sí. Un comportamiento complejo debe intentar componerse en vez de heredarse. Y explico. Al final, la composición consiste en comportamientos individuales, en lugar de comportamientos heredados. A medida que crece un árbol de herencia, que vamos extendiendo, se vuelve más desordenado y cada rama de ese árbol al final suele tener un conjunto de comportamientos difíciles además de llevar de unas ramas a otras. Os pongo un ejemplo para que lo entendamos más fácilmente. Imaginaros que estamos haciendo un juego en el que, por ejemplo, en el nivel 1 los enemigos solo pueden dar golpes. En el siguiente nivel los enemigos pueden dar golpes y dar patadas. En otro nivel pueden dar golpes y lanzar veneno. Y así podemos seguir complicándolo, ¿vale? Si esto lo que vamos haciendo es añadiendo en cada nivel estas funcionalidades, heredando y extendiendo las clases, al final esto se convierte en un jaleo. Sin embargo, si lo hacemos mediante composición, de manera que al enemigo lo que hago es añadirle el golpear, el lanzar veneno, en otro nivel le añado el golpear, el dar patadas, etcétera, siempre es mucho más fácil de controlar y de cambiar, ¿vale? La composición siempre está mucho mejor que la herencia a priori. El principio de responsabilidad única, otro principio de los principios sólidos. Este también es sencillo de entender. Cada clase o función solo debe preocuparse por proporcionar una única funcionalidad específica. Es decir, que una función hace una cosa. En un proyecto normalmente recién iniciado, la mayoría de las clases
y de las funciones comienzan de una manera correcta y solo hacen un trabajo a la vez. Pero luego sabemos que con requisitos crecientes y cambios, fechas límite, las clases al final comienzan a hacer varias cosas. Empezamos a meter más cosas, sobrecargando las tareas que hace una clase o una función y violando este principio. Al final, hay que ceñirse a la pregunta de dónde y cuándo cambia la función. Si la respuesta también es en más de un lugar, pues estamos violando el principio. Siempre intentar que cada función haga una sola cosa. Esto no significa, que muchas veces también me lo preguntan, el decir, pero es que yo tengo una función que es que tiene que hacer varias operaciones a la vez. Bueno, pero esa función al final tiene un nombre que puede ser comprobar el sistema de autenticación del usuario. Y eso puede hacer un montón de llamadas, un montón de funciones, pero sin embargo está todo bien especificado y cada una es llamada, que es la que hace esa función por separado, ¿vale? Y esa función, macrofunción, lo que hace es juntar todas esas pequeñas llamadas a funciones que hacen una sola cosa. Sexto principio, el principio de separación de intereses. Al final, un programa consta de múltiples partes y la mejor manera es que se modularicen, que no se conozcan entre sí, ¿vale? Y ahí pongo el ejemplo del modelo vista modelo, ¿vale? Al final esto es un principio en el que intentamos que, por ejemplo, en este patrón, el modelo vista modelo, es una aplicación donde se dividen en tres partes que no se conocen entre sí. Normalmente el modelo es el que contiene los datos sin procesar, ¿vale? Aunque le pueda aplicar cierta lógica de negocio. El vista modelo contiene los datos agregados que deben mostrarse, pero el vista modelo no sabe cómo se muestran. Es la vista la que muestra esos datos de la mejor manera. Además, la vista suele ser el que tiene la capacidad de interactuar con el usuario para reaccionar y ver las interacciones, ¿no? El vista modelo y el modelo no saben a qué botón apretó el usuario, ¿vale? La vista maneja esos eventos, entrega los datos al view model, que hace su propia lógica, ¿vale? Sin saber lo que hizo el usuario, y al final, pues con lo que digo, esto conduce a un código modular que es mucho más fácil el desarrollo y el mantenimiento. Séptimo principio. El principio Yagni. You aren't gonna need it. No lo vas a necesitar. Este también va muy acorde con el primer principio de KISS, ¿vale? No codifiquemos ahora funcionalidades que eventualmente vamos a necesitar en el futuro. Tenemos la manía de hacer cosas pensando para cuando nos pidan, para cuando tengamos que... Bueno, pues la experiencia demuestra que eso es tirar el tiempo y el código, ¿vale? Las probabilidades de que no necesites algo en absoluto, esto que estás pensando, es muy alta. Y además hace que aumente la complejidad de tu código. Entonces, hay que ver este principio, eso, como decía, como un cumplimiento muy estricto de tanto del dry como del KISS, ¿vale? La mayoría de desarrolladores sin experiencia suelen escribir código altamente abstraído que conduce a un código inflado e imposible de mantener. Es normal, lo hemos hecho todos. Por eso es necesario que lo pensemos. No hagamos algo diciendo, es que luego a ver si nos van a pedir que en vez de números sean números y letras. No, si han pedido números, chequeamos números. Cuando nos pidan las letras ya perderemos el tiempo o dedicaremos el tiempo a modificar la clase, la función, etc. Pero no perdamos tiempo en hacer algo que no vamos a necesitar o que no nos han pedido. Muy importante. Octavo principio. Evitar la optimización prematura. No optimicemos el código antes de que tenga que ser optimizado, ¿vale? Este principio se puede ver a lo mejor como antagonista del Yagni, ¿vale? El Yagni intenta evitar la implementación de código que no es necesaria y este establece en contra que el código está optimizado antes de que se optimice el código antes de que tenga que ser optimizado, ¿vale? Lo normal es que detectemos los cuellos de botella, los problemas de performance, y cuando los detectemos, solucionarlos, ¿vale? Si nos paramos a solucionar, a optimizar un código cuando no es necesario, estamos yendo en contra, por ejemplo, del KISS, porque no estamos haciendo lo simple. Lo simple es que funcione. Luego ya veremos si hay que optimizarlo, hay que mejorarlo para que quede mejor, para que funcione mejor, para que se entienda mejor incluso, ¿vale? Pero siempre, primero hay que identificar el cuello de botella y luego ver cómo eliminarlo. Si empleamos tiempo en dejar el algoritmo fino, no estamos entregando valor. ¿A quién le sirve? Normalmente lo que nos piden es entregar valor a algo que funciona.
Si tú de repente, imagina que suele ocurrir, en el siguiente sprint dicen, ¿y tú qué nueva historia has hecho? No he hecho ninguna. He cogido la anterior y la he dejado, vamos, niquelada, perfecta, ¿se entiende? No, eso no aporta. No aporta. Cuando llegue el momento, lo haremos. Mientras tanto, no hay que perder tiempo en optimizar de manera prematura. Al final, eso, lo que os decía, si empleas tiempo en dejar el algoritmo fino, pero no entregas valor, ¿a quién le sirve? A ti, a tus compañeros que han dicho, ¡jo, qué bien, qué código más guay! Noveno principio, refactor, refactor, refactor. ¿Vale? Volver a revisar el código que has hecho antes y volver a trabajar sobre él ayuda a mejorarlo y comprobarás que se amplió tu conocimiento. Pero ojo, para esto hay que tener tiempo, para esto hay que estar o bien utilizando una metodología que ayude a ese refactor o, si no, normalmente no nos dejan, ¿vale? Pero veremos cuando refactorizamos, sobre todo, que si analizamos nuestro código antiguo y vemos, cuando vemos nuestro código antiguo, hay dos opciones lo que puede ocurrir. Es que digas, jolín, ¿qué código hice? Vaya código, qué tío o qué tía más inteligente fue quien hizo esto, que eres tú, y que eso lo hiciste perfectamente. O bien, que eso significará que seguramente no has aumentado tu conocimiento, ¿vale? O bien, al revés, vas a mirar y vas a decir, madre mía, qué patata, ¿quién hizo esto? Si fui yo, no tenía ni idea, ¿vale? Lo normal es que ocurra con el tiempo, sobre todo la gente junior lo nota muchísimo más en poco tiempo, que ves que cuando miras tu código de hace unos meses o de hace un año, puedes capaz de decir, madre mía, si es que aquí le metería mano por aquí, por aquí, por aquí. Vale, pues esa práctica que hacemos o que podemos hacer para ver nuestro código antiguo es bueno para mejorar el código que estamos haciendo, ¿vale? Incluso muchas veces el refactor es bueno que no lo hagas también tú mismo. En un equipo, si te lo hace un compañero o lo propone un compañero, también aporta porque plantea otro punto de vista y de mejora sobre nuestro código, ¿vale? Por ejemplo, en TDD, la metodología de desarrollo TDD, que es Test Driven Development, desarrollar los tests antes que el código, es una de las patas fundamentales, ¿no? Siempre hay que pues eso, hacer el código, pasarle el test, refactorizar, volver a pasar el test, o sea, volver a fallar el test, volver a hacer el código, refactorizar. Es un ciclo que hay que hacer. Pero ojo, hay que tener en cuenta la regla anterior también de no optimizar prematuramente, ¿vale? Refactorizar no solamente puede ser optimizar, ¿vale? Hay que encontrar un equilibrio. Por ejemplo, también, o sea, si empezamos a tener en cuenta ya todos los principios que hemos visto, como el de responsabilidad única, etcétera, por ahí sí podemos intentar el refactor, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa que cuando empiezas a programar vas con la idea y haces una macrofunción que hace 1000 cosas. Entonces, por ejemplo, refactorizar puede ser aplicar ese principio de responsabilidad única para intentar separar esa función grande en funciones más pequeñas que tengan una única responsabilidad, ¿vale? No se trata de optimizar, porque si no iríamos contra la regla de no optimizar prematuramente. Y, bueno, eso, dado que el código crece constantemente, por eso es buena práctica el de refactorizar, ¿no? El volver a visitar el código antiguo y dejarlo mejor que antes, que es la regla del Boy Scout. Sobre todo esto ocurre o puede ocurrir cuando visitamos código. Os digo que el refactor no siempre tiene que ser sobre nuestro código, sino visitamos código de otro compañero o de alguien que pasó por ahí y que hizo ese código, ¿vale? Y aquí también suele entrar en conflicto la regla del si funciona no lo toques, ¿vale? Que muchas veces lo vemos y dice, jo, madre, aquí había que hacer un refactor. Y dice, pero claro, me da miedo porque como lo toque, bueno, normalmente esto es pegar una patada para adelante y hacer que el problema siga engordando y al final, cuando haya que abrir ese melón, el melón sea enorme, ¿vale? Cuanto antes abordemos eso, mejor, porque si esperamos va a ser más difícil solventarlo, ¿vale? Así que yo recomiendo el refactor siempre que sea posible, siempre que lo detectemos, aplicarlo. Y por último, el 10º principio, que es el código limpio versus código inteligente. Es mucho mejor el código limpio que el código inteligente. Hay que dejar nuestra mente de crack y eminencia en casa, ¿vale? Y escribir código limpio en lugar de código que sea una obra maestra. El código que es una obra maestra se lee como un acertijo, ¿vale? Que al final tiene que ser resuelto por tus compañeros o por ti mismo, incluso pasado un tiempo, ¿vale?
Está claro que si haces código inteligente, no pasará mucho tiempo hasta que pase que tú mismo te conviertas en que no entiendes ni lo que hiciste, ¿vale? Al final a nadie le importa el código inteligente si no es legible. Los ejemplos de código inteligente hacen todo lo posible en una línea de código, por ejemplo, ¿no? En vez de dividirlo en líneas o en distintas líneas. Al final, hay que utilizar nombres, o sea, es preferible, el código inteligente suele utilizar nombres elegantes, por ejemplo, para variables, métodos o clases, en vez de utilizar nombres expresivos, ¿vale? Siempre pensar que cuando leáis código y digas, espera, ¿qué? Ahí puedes estar identificando código inteligente, ¿vale? Al final, un buen programador debe escribir código legible, ¿vale? Y dejar comentarios si realmente es necesario. Comentarios que expliquen el por qué y no cómo se hacen las cosas. El cómo lo explica el propio código. Lo que tenemos que explicar, si dejamos comentarios, es el por qué, ¿vale? Y siempre seguir unas guías de estilo para escribir código que se adapte al lenguaje. Y para eso, yo recomiendo leer estos 3 libros que yo creo que todo desarrollador de software debería leer. El del código limpio, que es conocido. Hay una versión, digamos, para JavaScript, que yo soy más frontend, que es el de Clean JavaScript, para aplicar código limpio, Solid y Testing, que además está en español. Y luego otro que recomiendo es el de Code Complete 2, ¿vale? Después de leer estos libros, yo garantizo que podéis, si no los habéis leído, vamos, que os sentiréis eso como recién nacidos, pero con toda la experiencia que ya teníais, ¿vale? Y bueno, normalmente, ¿por qué nadie me había contado antes esto? Bueno, pues esto porque normalmente, como he dicho, nos centramos en aprender, ¿no? En aprender lenguajes, frameworks, en resolver problemas, pero no nos paramos a decir cómo lo estamos haciendo, ¿vale? Y yo recomiendo tener muy en cuenta todos estos principios, pero con una salvedad. A pesar de todo, siempre hay excepciones, ¿vale? Siempre hay momentos y lugares donde no aplica o es mejor no hacerlo, o puede que dejar de funcionar por alguna razón en algún momento. Al final, yo soy de los que plantean que lo cuestionemos todo, venga de quien venga. No demos por hecho nada de lo que te cuentan, leas, videoveas. Hay que buscar más puntos de vista, opiniones y sacar nuestras propias conclusiones. Que esto no significa que no tengamos en cuenta los principios y que no los apliquemos, ¿no? Sino que estemos atentos, porque puede que en algún momento no tenga sentido o puede que cambie, no lo sé, ¿vale? Es decir, no seamos radicales, usemos las herramientas y el conocimiento para prestar un servicio a los demás, pero no para crear una religión, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Porque lo que hoy está bien, mañana puede estar mal. Lo que hoy funciona, mañana no puede funcionar y al final lo que hay que intentar es no decir lo vamos a hacer porque siempre se ha hecho así, no, lo vamos a hacer porque tiene sentido hacerlo así, ¿vale? Y bueno, no me quería ir sin un bonus track que quería contaros también del que solemos sufrir todos los desarrolladores y son varios síndromes, ¿vale? Hay un síndrome que no sé si conocéis que es el de la fatiga informativa. O en inglés, ¿no? Information Fatigue Syndrome, IFS, que consiste, como dice ahí, en un cuadro sintomático caracterizado por fatiga y cansancio, producto de la exposición, consumo y manejo excesivo de información, la sobreinformación que nos desborda y agota física y mentalmente. Hay otro síndrome, que es el síndrome del temor por perderse algo, o el FOMO, ¿vale? Que es al final también una patología psicológica descrita como una aprensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes que tú te estás perdiendo, ¿vale? Este tipo de ansiedad social se caracteriza por eso, por un deseo de estar continuamente conectado con lo que otros están haciendo, ¿vale? También se define como un miedo a arrepentirse, que puede llevar a una preocupación compulsiva de que uno puede estar perdiéndose una oportunidad de una interacción social, de un evento, de una experiencia, ¿no? que sería rentable para ti, pero que te lo estás perdiendo. Y por último, el famoso y conocido síndrome del impostor, ¿vale? Un fenómeno psicológico en el que te sientes incapaz de internalizar tus logros y sufres un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Vale, una vez definidos estos 3 síndromes, ¿cómo luchamos contra ellos? ¿Vale? Pues bueno, para luchar contra el primero, os lo digo, es fácil. Hay que controlar el segundo y el tercero, ¿vale? ¿Cómo controlamos el segundo y el tercero? Pues para luchar contra el segundo y el tercero voy a hacer un spoiler. Todos lo padecemos, hasta la persona más crack que te imagines, ¿vale?
todo el mundo siente el síndrome del impostor y todo el mundo siente el síndrome de que nos estamos perdiendo algo, de que queríamos ir o no estamos yendo a suficientes eventos o que no estamos leyendo suficientes vídeos o estamos haciendo suficientes cursos, ¿vale? Con lo cual, para poder luchar contra ellos, sabiendo que todo el mundo lo padece, es aceptarlos. Pero ojo, aceptar que no vamos a poder evitar esas sensaciones, o sea, es imposible controlar esas sensaciones. Es imposible controlar la sensación de que nos perdemos algo. ¿Por qué? Porque es que hay tantos eventos, tantos libros, tantos cursos, tantas cosas que nos gustaría hacer que es imposible que podamos abarcarlos todos. Entonces vamos a tener esa sensación. Siempre vamos a pensar que deberíamos aprender más, que tendríamos que estar más al día, ¿vale? Y eso nos va a conducir a sentir que somos impostores, que el de al lado es mejor que yo, ¿vale? Todos. Lo bueno es que hay que ser conscientes de que todos lo sentimos, todo lo padecemos, ¿vale? Aunque veáis a alguien súper pro que dice, joder, que, madre mía, cuánto contenido crea, o cuántos libros dice que se lee, o cuántos vídeos que habla, perfecto. Puede que esa persona sepa más que tú y que haga. Pero al final todos tenemos las mismas sensaciones, ¿vale? Incluidos esas personas tan crack o tan pro. Así que partiendo de que hagan lo que hagas, siempre vas a tener esa sensación, aprende a vivir con ellas, ¿vale? Aprende a aceptar de que tú tienes un síndrome del impostor, pero que no es real, ¿vale? Es una sensación solamente. Y vas a tener una sensación de que te pierdes cosas, pero es que es imposible ir a todo. O sea, es que vivimos, aparte de trabajar y aparte de estudiar y de leer, tenemos otra vida que además es muy importante tener esa otra vida, ¿no? Hacer más cosas, ¿no? Tener otros hobbies, relacionarnos, porque si no al final se nos va, o sea, entramos en problemas psicológicos, con lo cual aceptar que es así, ¿vale? Que yo me siento impostor, ¿vale? Yo tengo el síndrome de que me pierdo cosas, de que no estudio, pero al final lo acepto. Creo que es algo que tiene que estar. Yo, por ejemplo, para luchar contra el síndrome de que me pierdo cosas, utilizo, digamos, me sugestiono de manera que yo creo que hace mucha gente, ¿no? Pues tengo una carpeta de links, de cursos, de vídeos, de cosas, de libros a leer, donde voy metiendo, ¿no? Para leer, para luego. Esto me quita un poco el mono de la sensación de decir, me lo estoy perdiendo, pero lo voy a ver algún día, imposible. Os digo que tengo, bueno, cientos y cientos de enlaces y libros para leer, que al final nunca llegas a leer, pero me quita esa sensación, por lo menos, de decir, bueno, me lo estoy perdiendo, pero lo veré en cuanto pueda, en cuanto tenga un ratito, en cuanto, ¿vale? De esta manera, si evitamos o si aceptamos estos dos síndromes, el del impostor y el de que nos estamos perdiendo las cosas, no caeremos en el de la fatiga, ¿vale? Porque si empezamos a estudiar porque nos creemos unos impostores y empezamos a asistir a todos los eventos, a leer todos los libros, a ir a hacer todos los cursos, es que tengo que estar al día, es que no me lo puedo perder, caemos en el primero, en el de la fatiga. Y entonces ahí es donde podemos entrar realmente con problemas más serios y que hay que tratar. De todas formas, saber que aunque muchas veces ha estado denostado, si tenemos problemas, ir al psicólogo o hablar con un psicólogo nos puede ayudar. Si tenemos estas sensaciones y no somos capaces de luchar nosotros solos contra ellas, podemos ir a un psicólogo. No es malo ir a un psicólogo, no es malo hablar con un profesional que nos pueda ayudar a dominar estos síndromes, ¿vale? Porque, como os digo, los tenemos todos. Y bueno, al final esto ha sido todo. Ahora, si queréis, podemos entrar en debate o en preguntas. Estos son mis datos de contacto en redes sociales, en LinkedIn y en Twitter, y mi correo. Y por último, pues muchas gracias, que es como dar las gracias, pero a lo grande. Muchísimas gracias a ti, Manu. La verdad es que la charla ha estado increíble. Así que yo, por mi parte, darte las gracias. Sobre todo, bueno, como sabréis, yo me dedico más a la parte de marketing, por lo cual la última parte ha sido la que para mí ha sido la mejor, obviamente. Pero bueno, darte las gracias, sin duda. Y bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, tenéis el chat o podéis desmutearos el micrófono. Pablo ha levantado la manita. Pablo, te puedes desmutear si quieres. Hola, buenas tardes. Hola, Pablo. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias, Manu, y tal, por la presentación. La verdad es que estoy
vamos, casi 100% de acuerdo. y lo único que por lo que me he desmuteado es por ese 0,1%, que no sé si es que no lo he entendido bien o yo a lo mejor lo veo de otra manera. Sí. Que es cuando has hablado de lo de Clean Code versus Clever Code, ¿no? O código inteligente, vamos. Sí, sí. Yo en este caso sí que veo que no es que sea versus, sino para mí el Clean Code es código inteligente. Porque, de hecho, bueno, has puesto los libros, el libro de Clean Code te viene a decir que prácticamente pues, lo que un código que se lee por sí mismo o que es semántico, no hace falta perder mucho tiempo en investigar porque el propio código habla. Es decir, si tú tienes un método, por ejemplo, que se llama getUserById, por ejemplo, tú ya simplemente con leer el nombre del método ya sabes que te va a devolver un objeto de usuario si le pasas un ID, ¿no? Entonces, simplemente eso ya te está dando muchísima información y no hace falta que analices o que hagas ingeniería inversa para ver qué hace ese método, ¿no? Que muchas veces eso, te encuentras con variables que se llaman i o pones status igual a 3, pero ese 3 ¿qué es? ¿Es estado publicado? ¿Es estado borrador? O sea, no te da información. Sin embargo, por ejemplo, un status igual a publish, ya sabes que si tienes una condición, por ejemplo, if status es igual a publish, ya ese código se lee como si fuera un libro. Es decir, si el estado es publicado, haz esto, ¿no? Pero claro, si tú te encuentras un status igual a 3, tienes que saber, bueno, y si fuera 2, ¿qué pasa? ¿O qué es el 3? Entonces, para mí, yo siempre lo he relacionado. De hecho, hay una regla que se llama así, la regla de las 4 Cs, que es Clean Code, Clever Code, porque es como, o sea, lo veo como una relación, vamos, que el código limpio es código inteligente. Lo otro, o sea, el versus para mí sería el código sucio, el no entender qué significa una variable X o una variable Y o algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero por lo demás, ya te digo, estoy alineado totalmente porque me lo encuentro en el día a día y es una filosofía, una manera de vivir, ¿no? De trabajar. Sí, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Quizás a lo mejor no lo he explicado suficientemente bien. Al final, lo del código inteligente va entre comillas, ¿vale? No es código inteligente realmente, porque como tú has dicho, el código inteligente va, siendo literal, ¿no? Va asociado a ese código limpio. Lo del código inteligente más bien sería, quizás por la traducción, el código de listillo, ¿no? El código que hacemos muchas veces vale. pues eso, sí, que sí. en una línea a lo mejor te hago ahí, te meto tres navios, ¿no? Encima, Sí. como tú dices, con variables que casi no se entienden porque las he acortado al máximo para hacer todo en una línea, ¿no? Y claro, es una pasada porque dices, tu madre, en una línea acabo de hacer, pero claro, eso puede que nada más hacerlo yo lo entiendo, pero nadie más lo va a entender. Y pasado mañana ya no lo voy a saber ni yo, ¿no? Entonces es luchar contra ese código de listillo, ¿no? Código de crack, código de decir, fíjate lo que acabo de hacer, ¿no? Aquí en dos líneas. Sí, vale. ¿no? Ahora entiendo por dónde ibas. Exactamente. Me refería a eso, ¿no? A que evitemos, ¿no? Que muchas veces te digo, yo soy uno de los que, yo creo que todos, ¿no? Cuando somos capaces de hacer cosas en muy pocas líneas, dices, jo, qué guay, ¿no? Porque qué potencia. Pero luego te pones a mirar el código y dices, pero esto mañana no me acuerdo de lo que es. Entonces es más fácil decir, bueno, pues voy a ponerlo que se entienda. Claro, de hecho en el libro este de Clean Code, bueno, la medida para analizar la calidad del código es los what the fuck por minuto. Que en este caso lo que dices tú, ¿no? Te encuentras una línea que hace 50 cosas y tú te puedes sentir muy orgulloso y tal, pero el que la coja mañana, pues eso, va a soltar unos cuantos what the fuck por minuto. Exactamente. Vale, muy bien, pues muchas gracias. Nada, a ti. A ti, Pablo. No sé si tenéis alguna otra pregunta o duda. Fernando. Hola, Manu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Fer? Bien. A ver, te quería preguntar, cuando intentas mantener el código que no se repite, es muy típico que empieza a crecer en funciones y obligándote un poco a que, joder, pues si ahora necesita un poquito más, empieza a crecer en complejidad. ¿Cómo afrontas ese reto de, ahora esto hay que partirlo? O sea, esto que al principio era súper fácil y veía súper claro que por no repetir, o sea, yo qué sé, personas y no sé qué, es lo mismo, pero es un caso tal, empiezas ya a meterle más como atributos y más lógica. ¿Cómo afrontas ese
esa ruptura, porque realmente yo lo que cuando me llega el caso, lo que veo es que como que hay que romper mucho para volver a reorganizarlo, porque una cosa simple crece hasta cierto punto, pero cuando ya se hace muy compleja no es hacer dos. No sé si me he explicado. Sí, sí, creo que sí. Bueno, como también he dicho muchas veces, los principios hay que aplicarlos, hay que intentar aplicarlos, pero que hay veces que la propia realidad nos chocamos con ellos, ¿no? Yo al final ahí lo que intento siempre es el refactor, ¿no? O sea, y el repensarlo, porque muchas veces hay que rehacer las cosas, hay que asumirlo, ¿no? No rehacer todo, porque eso es un suicidio, pero sí rehacer partes, porque como tú dices, algo empieza en un proyecto como algo pequeño con una serie de requisitos, con el tiempo van creciendo, con el tiempo se va complicando, se van metiendo nuevos factores, ¿no? Que afectan y al final a la conclusión a la que llegas es que esa clase, por ejemplo, que habías diseñado, que habías empezado a hacer con una serie de métodos, ya no tiene sentido o tiene poco sentido o empieza a ser súper complicado de mantener y de entender. Entonces ahí cuando hay que parar, hay que refactorizar y a lo mejor hay que rehacer. Lo que pasa es que todos sabemos luego la realidad de que no tenemos tiempo, no nos dejan, las fechas apremian y al final el código sigue creciendo y convirtiéndose en algo inmantenible, ¿no? Y que, como decía, al final son patadas para adelante que hasta que llega un momento en el que dicen, pues hay que hacerlo, hay que rehacerlo, pero eso es triste porque sabemos todos que cuando hay un punto ahí de dolor, si dedicamos tiempo a ese refactor, a esa optimización no prematura, solucionaríamos muchos problemas. Te digo que no creo que haya balas de plata tampoco, que no siempre hay una solución perfecta para este tipo de problemas y muchas veces pues tenemos que convivir con ello. Pero vamos, yo creo que es eso, es el intentar replantearlo y refactorizarlo y convencer, ¿no? a quien pone la pasta al final para que sabiendo que eso que hacemos es tiempo y dinero que vamos a ganar en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Nada. A ti, Fernando. Aquí en el chat. Eso te iba a decir, nos comenta Fer Gilad que como buen defensor de los estándares para el desarrollo, ¿no crees que falta un 11º mandamiento tipo usa los estándares, amigo? Por supuesto, ya sabes que yo soy un defensor de los estándares, pero como era una charla de principios de desarrollo, tampoco quería entrar en conflicto, ¿no? Porque ya sabemos que aunque yo creo que la mayoría de la gente defiende los estándares, también hay mucha gente que cuando el estándar no cubre determinadas cosas o cuando hay librerías, frameworks que facilitan más, digamos, lo que aporta el estándar, pues son partidarios de utilizarlo. Yo, bueno, no soy tampoco radical con eso. Reconozco las bondades que tienen muchos frameworks y librerías que se saltan el estándar, ¿no? Es algo evidente, no se puede negar. Pero bueno, por eso no lo meto como un mandamiento porque quizás sea más discutible. Genial. No sé si tenéis alguna otra duda o pregunta que queráis comentar, porque en el chat, bueno, todo el mundo está escribiendo que interesantísima charla, que muchas gracias, y yo me uno a ellos, la verdad. Muchas gracias, me alegro. Muchas gracias, Manu. Israel está escribiendo, así que vamos a esperar a ver qué nos cuenta. Vale. Y te digo. Nah, que muy grande, Manu, que muchas gracias, dice. Gracias, Irra. Pues no sé si tenéis algún comentario más. Yo, bueno, comentaros que esta charla ha sido grabada y que ya mañana la subiremos a nuestro canal de YouTube, así que pues la podréis repetir una y otra vez. Y por mi parte, Manu, pues ojalá podamos repetirla en algún momento porque ha sido increíble. Cuando queráis. Y nada, dime. Me gusta hablar de cosas que normalmente se habla poco, porque hablar, por ejemplo, no sé, de frameworks, ¿no? De librerías, de cómo hacer cosas. Yo creo que hay gente muy profesional y muy buena, ¿no? En el mundo del desarrollo que lo hace súper bien, pero yo echo a veces en falta otro tipo de charlas de este tipo, ¿no? Hablando de otras cosas que se nos olvidan muchas veces y creo que son muy necesarias en el mundo del desarrollo, ¿no? También relacionado con metodologías, con filosofías. Y totalmente. Que encantado de aportar esa experiencia que tengo.
Pues genial, para nosotros ya te digo que ha sido un orgullo tenerte aquí, así que nada, muchísimas gracias y me uno a las felicitaciones de todos los que te están poniendo por el chat porque tienen toda la razón del mundo. Muchísimas gracias. A ti. Pues nada, hasta luego. Bueno, adiós, nos vemos pronto. Chao. Adiós. Hasta luego.